Hay noches en las que el futuro pesa más que el presente, no porque haya pasado algo malo, sino porque no sabes qué va a pasar. Piensas demasiado, imaginas escenarios que aún no existen, y sin darte cuenta, el mañana empieza a robarte la paz de hoy. Si alguna vez has sentido miedo del futuro, si te has preguntado qué hacer cuando no tienes el control, quédate. Esta historia no es para asustarte, es para ayudarte a caminar, incluso cuando el camino no se ve. El miedo al futuro no llegó de golpe, llegó despacio, como una sombra que primero se alarga y luego se queda a vivir contigo. Al principio era solo una pregunta suelta, ¿y si no sale bien? Después se convirtió en una costumbre, revisar el reloj de madrugada, mirar el techo, imaginar escenarios que todavía no existen. El futuro dejó de ser un lugar lejano y se volvió una amenaza silenciosa, una lista interminable de qué pasaría si. Esa noche, el miedo pesaba más de lo normal. No era solo preocupación, era esa sensación en el pecho que no te deja respirar hondo, como si el aire tuviera límites. Pensabas en el trabajo, en el dinero, en la familia, en decisiones que aún no tomas y en errores que ni siquiera has cometido. Todo al mismo tiempo. El futuro parecía un camino oscuro donde cada paso podía ser el equivocado. Intentaste distraerte. El celular, la televisión, cualquier cosa. Nada funcionó, porque el miedo no se va cuando lo ignoras. Al contrario, crece. Entonces te sentaste en la orilla de la cama y aceptaste algo incómodo. No tenías control. No sobre mañana, ni sobre el próximo mes, ni siquiera sobre lo que ibas a sentir al despertar. Y ese pensamiento, lejos de calmarte, te dio más miedo. Fue ahí cuando surgió la pregunta que lo cambió todo, aunque en ese momento no lo sabías. No fue una pregunta bonita ni espiritual. Fue cruda y honesta. ¿Qué se supone que haga ahora, si tengo miedo del futuro y no sé cómo detenerlo? No pedías respuestas profundas ni soluciones mágicas. Solo querías dejar de sentirte así. Cerraste los ojos un segundo. Solo uno. Y en ese silencio incómodo apareció una idea sencilla, casi absurda. No pensar en el futuro completo, solo en el siguiente paso. No el plan de tu vida. No el resultado final. Solo el paso que seguía. Respirar. Levantarte. Estar aquí. Porque el miedo al futuro siempre vive adelante, nunca en este segundo exacto. Abriste los ojos y miraste alrededor. La habitación seguía igual. Nada había cambiado. Excepto algo pequeño dentro de ti. Te diste cuenta de que, aunque el futuro fuera incierto, este momento todavía estaba en tus manos. Podías decidir qué hacer con este minuto, con esta respiración, con este pensamiento. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no desapareció, pero dejó de mandar. Sin embargo, apenas te pusiste de pie, otra idea apareció, más profunda, más incómoda. ¿Y si el problema no es el futuro, sino la forma en que le estás cargando tú solo? Esa pregunta se quedó flotando en el aire, pidiendo ser respondida, marcando el inicio de algo que todavía no alcanzabas a entender. Y que te obligaría a mirar el miedo de frente en la siguiente parte de la historia. La pregunta seguía ahí, golpeando suavemente por dentro, como si no quisiera irse sin ser escuchada. ¿Y si el problema no es el futuro, sino cargarlo solo? Caminaste unos pasos por la habitación intentando escapar de esa idea, pero cada paso la hacía más clara. Porque el miedo al futuro no siempre nace de lo que viene, sino del peso que intentamos sostener antes de tiempo. Te diste cuenta de algo incómodo. Llevabas años viviendo adelantado, sufriendo por cosas que aún no pasan, planeando defensas para batallas que tal vez nunca existirán. El futuro se había convertido en una mochila invisible, llena de escenarios negativos, expectativas ajenas y presiones autoimpuestas. Y aunque nadie más la veía, tú sentías su peso en cada decisión. Te sentaste de nuevo, esta vez más despacio. Respiraste hondo, no para calmarte, sino para ser honesto. El miedo no era debilidad, era cansancio. Cansancio de intentar preverlo todo, de no fallar, de no decepcionar. Cansancio de creer que si algo salía mal, sería únicamente tu culpa. Y esa creencia, silenciosa pero constante, era la que más alimentaba el miedo. Entonces pensaste en algo que habías escuchado muchas veces, pero que nunca habías tomado en serio. No fuiste creado para cargarlo todo. La idea sonaba simple, casi demasiado, pero cuanto más la repetías, más sentido tenía. Porque nadie puede sostener el futuro completo sin romperse por dentro. Nadie puede vivir en paz mientras intenta controlar lo incontrolable. Fue ahí cuando hiciste algo distinto. No huiste del miedo. No lo negaste. Lo nombraste. Admitiste en voz baja que tenías miedo del mañana,
de equivocarte, de perder, de no ser suficiente. Y al decirlo, el miedo dejó de ser un monstruo enorme y se volvió una verdad humana, vulnerable, compartible. En ese momento comprendiste el primer paso real para enfrentar el miedo al futuro, dejar de pelear con él y empezar a soltar el peso que no te corresponde. No todo lo que te preocupa es tu responsabilidad. No todo lo que imaginas va a pasar. Y no todo lo que viene depende de ti. Pero soltar no es fácil. Soltar da miedo, porque implica confiar. Implica aceptar que no lo sabes todo, que no lo controlas todo, que no puedes garantizar resultados. Y justo cuando esa idea empezó a incomodarte, apareció la siguiente pregunta, aún más profunda: si no tengo el control, entonces, ¿en qué o en quién puedo confiar? Esa pregunta no buscaba una respuesta rápida, buscaba una base, algo firme donde apoyar el corazón cuando la mente se llena de dudas. Y esa búsqueda, apenas iniciada, marcaría el rumbo de lo que estaba por venir en la siguiente página. La pregunta no se fue: ¿en qué o en quién puedo confiar si no tengo el control? Se quedó contigo mientras caminabas hacia la ventana, mientras observabas cómo el cielo empezaba a cambiar de color sin pedir permiso, sin avisar. El día avanzaba, quisiera o no, y esa simple escena te mostró algo que habías olvidado: la vida sigue, incluso cuando tú estás lleno de dudas. Te diste cuenta de que confiar no es lo mismo que entender. Siempre habías creído que la paz venía cuando todo tenía sentido, cuando el plan estaba claro, cuando el futuro era predecible. Pero la realidad era otra. La paz no nacía del control, nacía de saber que no estaba solo, incluso en la incertidumbre. Y eso cambió la forma en que mirabas el miedo. Recordaste cuántas veces en el pasado pensaste que no ibas a poder. Y pudiste. Cuántas veces imaginaste finales terribles que nunca llegaron. No porque fueras más fuerte de lo que creías, sino porque la vida te sostuvo de maneras que no supiste explicar. Personas que aparecieron justo a tiempo. Fuerzas que surgieron cuando ya no quedaba energía. Caminos que se abrieron cuando parecía que todo estaba cerrado. Por primera vez en mucho tiempo, dejaste de preguntarte qué pasará mañana y empezaste a preguntarte algo distinto: ¿qué me ha sostenido hasta hoy? La respuesta no fue inmediata, pero se sentía cerca. Había algo, o alguien, que había caminado contigo incluso cuando no eras consciente de ello. Algo que no dependía de tus planes ni de tus miedos. Entendiste entonces que el miedo al futuro crece cuando te colocas a ti mismo en el centro de todo, como si el destino del mundo dependiera de tus decisiones. Pero cuando reconoces que no estás solo, que hay una guía más grande que tú, el miedo pierde fuerza. No desaparece de golpe, pero deja de dictar cada paso. Confiar no significaba que todo saldría como esperabas. Significaba que, pasara lo que pasara, no tendrías que enfrentarlo sin ayuda. Que incluso los errores podían convertirse en parte del camino, y no en el final del mismo. Esa idea empezó a traer una calma diferente, más profunda, menos frágil. Pero justo cuando el corazón comenzaba a relajarse, apareció una nueva inquietud, silenciosa pero poderosa: ¿y si confío? ¿Y aún así las cosas salen mal? Porque confiar no elimina el riesgo. Y ese miedo, más honesto que todos los anteriores, pedía ser enfrentado sin frases bonitas ni respuestas fáciles. Era el miedo que marcaría el siguiente paso de esta historia. La pregunta dolía más de lo que estabas dispuesto a admitir: ¿y si confío? ¿Y aún así las cosas salen mal? Porque en el fondo, ese era el miedo real. No el futuro en sí, sino la posibilidad de creer, avanzar, dar pasos con esperanza. Y terminar herido. El miedo no era ingenuo. Estaba construido sobre experiencias pasadas, sobre caídas reales, sobre momentos en los que hiciste todo bien y aún así perdiste. Te sentaste en silencio y dejaste que esa verdad hablara. No intentaste taparla con frases positivas. La escuchaste. Porque solo cuando escuchas al miedo entiendes de dónde viene. Y lo que decía era claro: no querías volver a sentir ese dolor. No querías confiar para luego sentirte decepcionado, solo, preguntándote qué hiciste mal. Entonces comprendiste algo importante: confiar no es un trato para evitar el sufrimiento. No es una garantía de finales felices. Confiar es una decisión que se toma incluso sabiendo que puede doler. Y esa idea, lejos de debilitarte, te hizo más honesto contigo mismo. Porque el verdadero valor no está en avanzar sin miedo, sino en avanzar aún con él. Miraste atrás otra vez, pero ahora con otros ojos. Te diste cuenta de que incluso las veces que salieron mal no te destruyeron. Te marcaron, sí, te cambiaron, pero también te enseñaron cosas que hoy te sostienen. El dolor no fue el final, fue una parte del proceso que no entendiste en su momento.
El miedo al futuro empezó a perder una de sus armas más fuertes, la mentira de que un error lo arruina todo. Porque no es así. Hay caminos que solo se entienden después de atravesarlos. Hay pérdidas que, aunque duelen, abren espacio para algo nuevo. Y hay silencios que no significan abandono, sino preparación. Respiraste más profundo. Por primera vez, no para calmarte, sino para aceptar. Aceptar que confiar no te hace invulnerable, pero sí te hace libre. Libre de vivir atrapado en el y sí. Libre de posponer la vida por miedo a equivocarte. Libre de creer que todo depende de ti. Sin embargo, aceptar esto no resolvía todo. Quedaba una duda más, una que surgía con suavidad pero con peso. Si no puedo evitar que duela. Entonces, ¿cómo camino sin que el miedo me paralice? Esa pregunta no buscaba eliminar el miedo, sino aprender a caminar con él. Y esa lección, la más práctica de todas, estaba a punto de comenzar. La pregunta era clara y necesaria. ¿Cómo camino sin que el miedo me paralice? Porque ya habías entendido que el miedo no se iba a ir por completo. No era un enemigo que se derrota, sino una emoción que se aprende a manejar. Y esa comprensión marcó un antes y un después. Dejaste de esperar sentirte listo para avanzar, y empezaste a buscar cómo avanzar aún sintiéndote inseguro. Te diste cuenta de que el miedo se vuelve más fuerte cuando lo miras como un muro, pero pierde poder cuando lo ves como una señal. No una señal para detenerte, sino para ir más despacio, con más conciencia. El miedo no siempre dice no avances, muchas veces dice no camines solo o no cargues más de lo que puedes hoy. Entonces tomaste una decisión pequeña, casi invisible desde fuera, pero enorme por dentro, dividir el futuro en pedazos manejables. No pensar en todo lo que podía salir mal, sino en lo que tocaba hacer hoy. No resolver la vida, solo cumplir el siguiente paso. El miedo odia lo concreto, porque vive de lo indefinido. Y al traer el enfoque al presente, empezaste a quitarle alimento. Aprendiste algo práctico. Cuando el miedo llegue, no le preguntes qué va a pasar mañana, pregúntale qué necesitas hoy. Tal vez descanso. Tal vez hablar con alguien. Tal vez orar en silencio sin palabras bonitas. Tal vez simplemente detenerte un momento. El miedo, escuchado correctamente, no paraliza, orienta. También entendiste que caminar con miedo requiere disciplina emocional. No todo pensamiento merece tu atención. No toda preocupación merece horas de análisis. Hay ideas que no son advertencias, sino ataques a tu paz. Y ahí es donde decides, o las alimentas, o las sueltas. No porque no importen, sino porque no te ayudan. Poco a poco, empezaste a cambiar la pregunta. En lugar de ¿y si todo sale mal?, te preguntaste, ¿qué pasa si doy este paso y confío lo suficiente para el siguiente? No era optimismo ciego, era humildad. Era reconocer que la fuerza para mañana suele llegar mañana, no hoy. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba al frente. Caminaba a tu lado, un poco más atrás. Ya no dictaba el rumbo, solo recordaba que necesitabas avanzar con intención. Y mientras dabas esos pasos pequeños, algo empezó a crecer en silencio, la confianza de que no necesitas ver todo el camino para empezar a recorrerlo. Aún así, había un detalle importante que faltaba, algo que podía sostenerte cuando incluso los pasos pequeños se sintieran pesados. Una fuente de fuerza que no dependiera de tu ánimo ni de tu valentía. Y justo cuando empezaste a sentir esa necesidad, apareció la siguiente verdad que cambiaría la manera en que mirabas el miedo al futuro. Sentiste esa necesidad con claridad. Una fuerza que no dependiera de cómo te despertaras cada día, de tu ánimo cambiante, ni de tu valentía momentánea. Porque entendiste algo crucial. Hay días en los que simplemente no tienes fuerzas, y aún así el mundo sigue avanzando. El futuro no se detiene porque estés cansado. Y ahí es donde el miedo suele regresar con más intensidad. Te diste cuenta de que no siempre puedes confiar en tus emociones, pero sí puedes apoyarte en algo más estable. Algo que no cambia cuando tú dudas. Algo que no se rompe cuando fallas. Esa idea empezó a tomar forma lentamente, como una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocida. Recordaste momentos específicos en los que ya no podías más. Días en los que tu fe era pequeña, casi inexistente, y aún así seguiste de pie. No porque fueras fuerte, sino porque fuiste sostenido. No viste cómo, no supiste cuándo, pero sobreviviste. Y si sobreviviste a eso, tal vez no estabas tan solo como pensabas. Comprendiste que la fe no es sentir seguridad todo el tiempo. Es decidir confiar incluso cuando no sientes nada. Es caminar sin certezas, pero con dirección. Es entender que no necesitas tener el control para estar a salvo.
Y esa comprensión empezó a traer descanso al corazón. Por primera vez, dejaste de pedir que el miedo desapareciera y empezaste a pedir algo diferente, fuerza para hoy. No para el año entero, no para todas las decisiones futuras, solo para este día, para esta carga, para este paso. Y esa petición, simple y honesta, se sintió más real que cualquier plan perfecto. Te diste cuenta de que cuando intentas cargar el futuro entero, te quiebras. Pero cuando entregas el mañana y te quedas con el hoy, algo cambia. El miedo se vuelve más pequeño, más manejable, no porque el futuro sea menos incierto, sino porque ya no lo estás cargando tú solo. Y entonces llegó una calma distinta, no euforia, no ausencia de problemas, una calma profunda, silenciosa, que no depende de las circunstancias. La calma de saber que, pase lo que pase, no caminas sin propósito ni sin compañía, que incluso los caminos difíciles tienen sentido, aunque no lo veas todavía. Pero esa calma trajo consigo una responsabilidad nueva, aprender a volver a este lugar cada vez que el miedo regrese, porque regresará. El miedo siempre vuelve, y cuando lo haga, necesitarás recordar no solo lo que sentiste hoy, sino lo que decidiste creer. Esa será la clave para enfrentar lo que viene en la siguiente parte de la historia. Sabías que el miedo volvería, no como una sorpresa, sino como una visita recurrente, y lejos de asustarte, esa certeza te preparó, porque ahora entendías que el problema no era sentir miedo otra vez, sino olvidar lo que habías aprendido cuando estabas en calma. El verdadero desafío no estaba en el futuro, sino en la memoria del corazón. Te diste cuenta de que muchas veces el miedo gana no porque sea fuerte, sino porque te hace olvidar. Olvidar que ya has salido adelante antes. Olvidar que no estás solo. Olvidar que no necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando. Y por eso, necesitabas anclas. Pequeños recordatorios que te devolvieran al centro cuando la mente se fuera demasiado lejos. Empezaste a crear hábitos simples. Nada complicado. Momentos breves para detenerte y respirar. Pensamientos que repetías cuando la ansiedad aparecía. Oraciones cortas, sin adornos, dichas más con el corazón que con la boca. No buscabas grandes revelaciones, solo volver a sentirte acompañado. Aprendiste que enfrentar el miedo al futuro también es un acto diario. No se vence una vez y ya. Se elige cada mañana. A veces con convicción, a veces con cansancio. Pero se elige. Y esa elección, aunque pequeña, tiene un poder silencioso que el miedo no puede controlar. Notaste que cuando el miedo regresaba, ya no llegaba con la misma fuerza. Seguía siendo incómodo, pero ya no te dominaba. Porque ahora sabías qué hacer, no huir, no pelear, no alimentar. Simplemente reconocerlo y volver al presente. Volver a confiar. Volver a soltar. Te sorprendió darte cuenta de que el futuro seguía siendo incierto. Y aún así estabas más tranquilo. No porque supieras lo que iba a pasar, sino porque habías aprendido dónde apoyarte cuando no lo sabes. Esa diferencia lo cambiaba todo. Pero había algo más que empezó a transformarse lentamente, la forma en que mirabas el futuro. Ya no solo como una amenaza, sino como un espacio donde también podían ocurrir cosas buenas. Oportunidades que aún no ves. Respuestas que todavía no llegan. Caminos que no existen hasta que te atreves a avanzar. Y justo cuando esa nueva perspectiva empezaba a tomar fuerza, surgió una última resistencia interna. ¿Y si el miedo nunca se va del todo? No como una pregunta desesperada, sino como una realidad que pedía ser aceptada. La respuesta a esa inquietud sería clave para cerrar este proceso y mirar hacia adelante con una paz más madura. La idea ya no asustaba como antes. ¿Y si el miedo nunca se va del todo? Esta vez no apareció como una amenaza, sino como una verdad tranquila. Porque empezabas a entender que el objetivo nunca fue vivir sin miedo, sino vivir sin que el miedo te gobierne. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la manera de caminar hacia el futuro. Aceptaste que el miedo es parte de ser humano, que aparece cuando algo importa, cuando hay algo en juego, cuando el futuro significa posibilidad y no solo riesgo. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que decida por ti. Y ahora sabías que no tenía que ser así. Te diste cuenta de que incluso las personas más fuertes sienten temor. La diferencia es que no se quedan ahí. Aprenden a moverse a pesar de él. Aprenden a no obedecer cada pensamiento que llega. Aprenden a escuchar una voz más profunda que el ruido de la ansiedad. Esa voz no gritaba. No presionaba. No exigía resultados inmediatos. Solo recordaba verdades simples. Que hoy es suficiente, que no estás solo, que cada paso cuenta.
Y cuando el miedo intentaba adelantarte al mañana, esa voz te regresaba a la hora. Comenzaste a ver el futuro con otros ojos. No como un enemigo al que había que vencer, sino como un territorio desconocido que se recorre acompañado. Ya no necesitabas mapas perfectos ni respuestas absolutas. Solo la disposición de seguir caminando, incluso con preguntas abiertas. Entendiste que el miedo pierde fuerza cuando deja de ser un secreto. Cuando lo nombras, cuando lo compartes, cuando lo llevas a la luz. Porque lo que se queda en silencio crece, pero lo que se reconoce se transforma. Y esa transformación no ocurre de golpe, sino poco a poco, día tras día. Había algo profundamente liberador en esta aceptación. Ya no luchabas contra ti mismo por sentir miedo. Ya no te juzgabas por dudar. Te tratabas con más paciencia, con más compasión. Y esa forma de mirarte también empezó a cambiar la manera en que mirabas el futuro. Sin darte cuenta, comenzaste a vivir más presente, a disfrutar momentos pequeños que antes se perdían entre preocupaciones, a agradecer lo que sí está, en lugar de temer constantemente lo que podría faltar. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no te robaba el hoy. Y justo en ese punto, cuando la paz se sentía más real y menos frágil, apareció una última verdad, una que no buscaba cerrar la historia, sino abrir un nuevo comienzo. Una verdad que te prepararía para dar el siguiente paso con una confianza más profunda. La verdad llegó sin ruido, sin frases dramáticas, pero con una claridad que se sentía firme por dentro. El futuro no se enfrenta de una sola vez, se vive día a día. No necesitas cargar con todo lo que vendrá, solo con lo que te corresponde ahora. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Entendiste que muchas veces el miedo al futuro nace de querer vivir mañana antes de tiempo, de intentar resolver problemas que aún no existen, de sufrir por batallas que todavía no llegan. Y al hacerlo, te pierdes la única parte de la vida donde realmente puedes actuar, el presente. Empezaste a notar algo hermoso: cuando te enfocas en hoy, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una consecuencia. Una consecuencia de pequeñas decisiones conscientes, de actos sencillos de confianza, de pasos imperfectos pero reales. No construyes el mañana con ansiedad, lo construyes con presencia. Te diste cuenta de que no necesitas sentirte seguro para avanzar. La seguridad absoluta casi nunca llega. Lo que llega es la fidelidad diaria de seguir caminando, incluso con dudas. Y esa fidelidad, repetida una y otra vez, crea una base más sólida que cualquier plan perfecto. El miedo, que antes gritaba, ahora solo susurraba. Seguía intentando adelantarte escenarios, pero ya no tenía el mismo poder, porque aprendiste a responderle con acciones, no con discusiones internas, con pasos, no con suposiciones, con confianza práctica, no con teorías. Había algo profundamente sanador en dejar de exigirle al futuro respuestas inmediatas, en aceptar que algunas cosas se entenderán después, que no todo necesita explicación ahora, que hay procesos que solo se revelan mientras los atraviesas. Por primera vez, sentiste que el futuro no estaba encima de ti, sino delante de ti. No como una carga, sino como un camino que no necesitas recorrer corriendo ni con miedo, sino con constancia y humildad. Paso a paso, día a día. Y aunque todavía quedaba incertidumbre, ya no te definía. Porque ahora sabías algo esencial: el miedo puede acompañarte, pero no tiene que guiarte. Esa decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Solo quedaba una cosa más por comprender. Algo que uniría todo lo aprendido y le daría sentido a cada paso dado hasta ahora. Una conclusión que no cerraría el camino, sino que te invitaría a seguir caminando con una esperanza más profunda en la última página de esta historia. Al final, el futuro seguía siendo incierto. No se volvió claro, ni predecible, ni fácil. Pero tú ya no eras la misma persona que al inicio de esta historia. Porque ahora sabías algo que antes ignorabas. No necesitas ausencia de miedo para vivir en paz, necesitas dirección, presencia y confianza para hoy. El miedo al futuro no desaparece cuando todo se acomoda, desaparece cuando dejas de poner tu vida en pausa esperando seguridad total. Aprendiste que la paz no viene de saber qué va a pasar, sino de saber cómo caminar cuando no lo sabes. Y eso cambia todo. Hoy entiendes que no estás llamado a cargar con el mañana completo. Cada día trae su propio peso, y también su propia fuerza. Cuando intentas vivirlo todo de una vez, te agotas. Pero cuando vives un día a la vez, descubres que siempre hay suficiente gracia, suficiente claridad y suficiente fuerza para avanzar. El futuro ya no es un enemigo. Es un lugar donde también pueden hacer cosas buenas, donde los errores no son finales, donde incluso los caminos difíciles tienen propósito.
No porque tú lo controles todo, sino porque no caminas solo. Si hoy tienes miedo del futuro, no te juzgues. No te exijas sentirte fuerte. No te compares. Haz algo más sencillo y más valiente. Entrégale este día a Dios. Da el paso que te toca hoy y confía lo suficiente para dejar el mañana en sus manos. Respira. Estás aquí. Eso es suficiente por ahora. Y recuerda esto cada vez que el miedo quiera volver a tomar el control. No necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. Camina hoy. El futuro se encargará de llegar.